Recibimos, como fue anunciado, a Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública. Le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Un gusto, buen día. Además es una de las personas que más sabe. También de a poquito se va metiendo en el ámbito político, está asesorando a Luis Lacalle Pou, por lo cual también tiene su mirada política sobre este tema que trataremos de extrapolarlo de lo político, pero es difícil, ¿no? Estas cuestiones siempre están cortadas transversalmente por el sistema político y por la actividad político-partidaria en particular. Yo decía en la venta de la entrevista, estamos todos preocupados. Yo estoy hasta impactado, le quiero decir, porque se nos naturaliza una sucesión de homicidios, y hasta no hace mucho tiempo. Ya cuando se daba una serie de hechos de uno por día nos sorprendíamos, pero ahora se dan casos como el lunes, que hubo 6 homicidios. Sí, en una sola jornada, 6. Una cuestión que realmente a mí por lo menos me tiene sorprendido. Usted que conoce mucho más del tema, ¿también se sorprende? Sí, sorprende, preocupa, y uno lo que plantea es la posibilidad de soluciones, ¿no? Pero esto tiene que ver con una lógica de la gestión. Digo, a ver, la administración ha logrado cosas positivas, sin duda. Digo, la tecnología incorporada es valiosísimo, yo creo que es muy importante. Lo que quizás nosotros tenemos que analizar es que esto es muy dinámico, han pasado cosas que hay que adaptarse a la realidad, digo, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en los distintos tipos de hechos, hasta ayer eran 22 homicidios, uno que es justificado, que es el de la policía que estaba de custodia en la casa del subsecretario, que termina ultimando a un delincuente, pero 21 homicidios, o sea, el número es importantísimo. Ahora, un número importante se da en zonas de mucha conflictividad, de las que denominábamos históricamente como zonas rojas, de alto conflicto, vulnerables, ponle el nombre que quieras, donde ahí pasan cosas todos los días. Pero en los últimos tiempos ha habido, digo, muchos asesinatos que estarían en ese rubro del ajuste de cuenta en principio. Entonces, bueno, o sea, claramente lo que podemos ver es una disputa entre bandas criminales. Entre bandas criminales, pandillas, ya a esta altura tenemos que también aprender a discriminar. Nosotros hace unos cuantos años, me acuerdo con el sociólogo Leo Mendiondo, nosotros decíamos, bueno, ojo que el fenómeno Maras, que la gente se preocupaba muchísimo, decía, no, pero no es lo mismo. No, obvio que no es lo mismo. Pero lo estudiábamos, lo planteábamos públicamente y decíamos, ojo que se nos puede venir a la uruguaya. En vez de Mara, pandillas, patotas barriales, poner el nombre que quieras, bandas criminales, como se le llama ahora, que tienen otra inserción que puede estar vinculado el micronarcotráfico. Porque Uruguay es pequeñito, digo, Uruguay tiene particularidades. Pero uno dice, bueno, los pequeños brazos gorditos que hay en los barrios fueron tomando. A la prueba está que últimamente nos decían que se expulsaban ciudadanos de bien para tomar esas casas para ir dominando el territorio. Entonces uno dice, bueno, lo que necesitamos, de la misma manera que positivamente se crea el PADO, que tiene un impacto de la población pide presencia policial, el PADO es presencia policial, en puntos complicados, pero apunta fundamentalmente a la disminución de hurtos y rapiñas. Entonces uno dice, bueno, tenemos que crear una propuesta que empiece a darle soluciones a los temas específicos. Por ejemplo, esto que se viene dando con los ajustes de cuenta. Bueno, habría que diseñar un modelo de trabajo que abordara adecuadamente este tema, de la misma manera que las muertes por violencia doméstica, que también hay en este número. Es distinto, pues es más fácil de aclarar además. Sí, más fácil de aclarar y más difícil de prevenir si una cuestión cultural, ¿no? O sea, a ver, es un tema en el cual a mí me cuesta responsabilizar al Ministerio del Interior del tema de la violencia de género, de la violencia doméstica, porque uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Meter un policía dentro de cada casa? No, pero tenemos que mejorar las respuestas. Mirá que los sindicatos, una de las cosas que me han planteado es la custodia, por ejemplo, de las víctimas de violencia doméstica cuando no hay tobillera o no se pone a tobillera y se dispone una guardia. A veces les cuesta hasta analizar y hacer un diagnóstico de la situación en la que están, o sea, entendiéndose cómo es la casa, el fondo, frente. Bueno, hace bien poco hubo un ataque a la custodia de una víctima de violencia doméstica y uno necesita tener como una respuesta que se diseñe para ese modelo, incluso una respuesta inmediata, que podría ser un modelo de respuesta rápida. Debería ser una respuesta más integral también, más porque integral. Está el tema de la justicia, que los peritos no son los necesarios. El cambio nuevo código, digo, hay un montón de cosas. Hay mucho ahí para pero son esos temas que uno dice son diferentes y hay que abordarlos diferentes. Ahora,
sobre esta situación que se da en algunos barrios, que usted decía, se llamaba zona roja, conflictiva, pongan el nombre que quieran. Hay quienes piensan en, por ejemplo, bueno, hace algún tiempo lo dijo Jorge Saravia, ¿no? Que empezó a pensar en esos barrios desembarcar con una fuerza de élite. Sí. En Brasil se hizo, por ejemplo, en las favelas. Sí. ¿Ya merita la situación una intervención de esas características? Porque yo no digo que sea una zona en donde el Estado esté ausente, sí, pero claramente ha perdido terreno. Sí. Eso debemos estar todos más o menos de acuerdo. Casi ausente. En la noche es bastante común que se diga que se sienta balaceras, disparos. Sí, ¿qué hacer? O sea, a ver, Jorge Saravia decía entrar a sangre y fuego, sí, creo que fue la frase que usó. Digo, obviamente que la advertencia que uno le podría hacer hoy al sistema es, va a pasar. Si seguimos así va a haber un día donde hay que tomar el control y uno cree que hay otras posibilidades. Por ejemplo, si uno sabe que hay disparos o tirada de cohetes o toque de tambores para avisar que llegó la droga, por algún lugar entró. Hay zonas, o ahí precisas inteligencia operativa, es decir, bueno, qué es lo que está pasando en determinada zona, qué características tiene, qué es lo que tenemos. Entonces uno dice, bueno, perfectamente podríamos hacer anillos concéntricos de control de ingreso y egreso a determinadas zonas. Es una forma de atacarlo. Ahora el Poder Ejecutivo dispuso mejores controles en la frontera, o sea, optimizar los controles, creo que está bueno, porque te acordás que con el tema de la aftosa hubo intensos controles y se disminuyó el ingreso de drogas al país. Por un efecto colateral, no porque se hubiese pensado en eso. Acá creo que va a pasar algo parecido. Y también cuando uno toma acciones, va a haber una reacción. Y eso también tiene que ponerse en la mesa de trabajo de las autoridades en materia de seguridad para poder saber qué puede llegar a pasar. O sea que usted, por ejemplo, recomendaría instalar puestos de control en las periferias de estos barrios para controlar la gente que entra y que sale. Que entre y que sale, ahí vas a controlar armas, drogas, motos, vehículos hurtados. Todo eso vos tenés que tener un control, pero tiene que ser algo permanente. No puede ser un operativo de lujo con 600 efectivos para hacer allanamientos de lujo, que son los que hace la policía todos los días. Que además tiene un efecto de imagen de la fuerza llegando y pudiendo, pero no es lo que pasa todos los días. Y hay hechos concretos y notorios donde hay barrios que la policía se ha tenido que replegar. Y después no vuelve, o sea, no toma el control diciendo, bueno, volvimos. Cuando un policía no puede, van 2, cuando 2 no pueden, van 10, cuando 10 no pueden, van 100. Lo que sí tenemos que hacer incluso es pensar en grande. Si vamos a crear núcleos habitacionales, yo creo que ya debería haber una norma, que nosotros lo propusimos oportunamente, donde deba haber un permiso de carácter preceptivo por parte de las autoridades en materia de seguridad pública, en lo que tiene que ver con el diseño, desde el punto de vista arquitectónico, de los núcleos habitacionales. ¿Para qué? Para que pueda tener las medidas adecuadas el camino, para que entre un patrullero, un taxi, una ambulancia, sí, que se analice los puntos ciegos. Los pasillos hoy son, camina una persona y pico. Es imposible con policía. Los daños colaterales que pueden haber si nosotros entráramos con un número importante de policías, que además habría que dejarlos, sería terrible, aparte con la gente de bien y el daño colateral que se puede generar. O sea, uno lo tiene que pensar con un criterio saludable, digo, no podemos ir y decir, bueno, no, nosotros vamos, ordenamos, que incluso se planteó tirar casas, mejorar la entrada de los policías. ¿Qué quiere decir? No se hacía hasta ahora y eso se había desmejorado, permaneció y siguió peor. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir optimizando, mejorando hacia adelante y corrigiendo lo que tenemos. Si habían denuncias de desplazamientos, que siempre pasó, pero ahora con una intensidad importante en determinadas zonas, de la gente de bien desplazarla, bueno, algo está pasando. Y si está pasando eso, bueno, ¿qué medidas adoptamos? Pero tiene que haber un plan de contingencia que va más allá del Ministerio del Interior. ¿Usted lo que no ve es una plan mirada integral? No ve un plan. No, debe estar el MIDES, debe estar Salud Pública, ni que hablar que Presidencia, de repente a través de la Junta Nacional de Drogas. Tiene que haber una mirada, el INAU, tiene que haber miradas donde el criterio de seguridad se transversalice. Entonces uno puede dar respuestas que pueden estar vinculadas a esto. Por ejemplo, el sistema carcelario. Digo, hoy con la nueva cárcel uno aplaude que va a haber menos hacinamiento, pero hace unos días nos decía que no iban a haber desplazamientos de personas privadas de libertad a este nuevo centro, y uno decía, pero en verano,
con todos los turistas desplazándose en el territorio nacional, tenemos que prever esas situaciones. Eso era para haberlo hecho en invierno. Próximo invierno, porque se inaugura ahora. Entonces uno dice, bueno, ahí tenemos un problema. Pero hubo una marcha atrás de las autoridades y plantearon que lo van a hacer en forma aleatoria, van a ver cuándo, pero también tenemos policías desplazados en zona turística, que ese también puede ser un efecto de lo que está pasando en Montevideo y en otros lugares del país, donde el delincuente se siente con un perfil más de impunidad en lo que hace todos los días, ahora con un poco más de libertad porque hay menos presencia policial. Y nosotros eso habitualmente no lo sabemos. O sea, Montevideo puede tener menos policías y nosotros no tenemos ni idea. Claro, también hay menos gente, ¿no? Los asesinatos, los homicidios y los incidentes violentos se dan en determinados puntos. No es que no es que claro. se den en 18 Ejido. Uno sabe dónde más o menos está pasando. O sea, se puede dar eventualmente en 18 Ejido porque ha pasado. Sí, ha pasado. Pero hay zonas donde uno dice, bueno, acá es más claro, pero ¿qué está pasa? Está claro que hay una zona de disputa de banda narcotraficante. Sí, sin duda. Y que es por poco, el volumen es pequeño, o sea, lo que pasa es que en la línea de crecimiento social, del punto de vista de la labor criminal, de ser alguien que tenía un par de plantitas de marihuana en la casa, en una familia disfuncional, empezó a tener un poquito más, y la noticia del operativo tremendo que hubo con los 600 policías fue que una señora era la jefa de una banda y tenía un jacuzzi. A mí me interesaría saber si desbaratamos una banda, cuánto incautamos, cuántos fueron presos, y el impacto en ese sentido fue leve. O sea, fue un gran despliegue, una demostración de fuerza muy importante, que se puede, y creo que se puede, pero nosotros tenemos que realmente demostrar que estamos haciendo cambiar esta realidad. Fue casi un efecto de marketing. Sí, lo mismo que los mega operativos, oportunamente, que hubo que salir a decir que no se estigmatizaban barrios. O sea, es como que de alguna manera hay un efecto de improvisación. Bonomi tuvo una particularidad que creo que en algún lado, en algún punto de su gestión es aplaudible, y en otros aspectos merece el análisis, que es desmontó estructuras y montó estructura. La frase de marketing, que es la nueva policía, incluso con imagen, que él eligió 2 o 3 autoridades que son la imagen de la nueva policía, le quitó la experiencia a la Policía Nacional, y ese es un error de la administración. O sea, hoy tenés jerarcas muy jóvenes en las máximas jerarquías. Esto no desmerece que la juventud no permita, pero la policía es como una cadenita sin fin donde la experiencia es clave. Y si eso no se sostiene o se corta, los efectos se ven. Y creo que de alguna manera estamos viendo parte de lo bueno de la gestión de Bonomi y parte de lo malo de la gestión de Bonomi. Que creo que ahí es donde hay que hacer una gran autocrítica y todos aportamos. Parte de lo bueno, ¿a qué se refiere? Y lo bueno es la tecnología, algunos cambios que él generó en materia de comunicación. Lo que tiene es dificultades de comunicación a nivel público y falta experiencia. Sí, de comunicación acá, por ejemplo, no quiere venir, pero bueno. Sí, no me consta. No hay ningún tipo de problema, sí. Tendrá otros lugares para hablar. Pero, bueno, no sé en realidad si es él que no quiere venir o alguna persona que no le parte de su equipo. Exactamente, pero más allá de eso, usted dice, le quitó experiencia a la policía. Quiere decir, estoy tratando de entender y de hacerme, no es falta de capacidad, sino que gente que quizás se está viendo desbordada por el estado de situación. Cuando se quiere renovar a la policía, se olvidaron de los viejos cuadros. Claro, del boliche que tenía el policía histórico. Digo, que, a ver, vamos a eliminar automotores porque hay corrupción. Vamos a eliminar Caima porque hay corrupción. Y yo qué sé, uno siempre le ha dicho a Bonomi, ministro, se lo decimos públicamente, tampoco porque no hemos hablado con él, ¿no? Ministro, audite, controle, genere los mecanismos. No es que todo es malo y punto, porque es malo, lo desarmamos y armamos algo nuevo. La mejor manera es el contralor de lo que está a la vista, de lo que creo que está mal. Le tengo que meter controles, auditorías. Si el Estado no puede eso, evidentemente tiene un problema. Bueno, históricamente no ha podido. No pudo hasta ahora, pero además él tiene un mensaje de descalificación. Estaríamos pidiendo a Bonomi que hiciera algo que no se hizo en toda la historia. Que no puede, porque él además descalifica mucho al policía. Nosotros una de las cosas que planteamos históricamente, pues no es de ahora, es desde siempre, es devolverle la confianza perdida a la Policía Nacional. Y devolvérsela es que se sienta acompañado, cuidado, cuidar a quien nos cuida desde un lugar que va más allá de la función, del punto de vista humano además. ¿Usted recuerda algún día con 6 homicidios? Ha habido, pero no recientes.
Lo que pasa es que tenemos que tener presente que cuando Bonomi cambia el modelo de la gestión de la estructura policial, que creo que fue en el 2012, fue cuando aumentó creo que a 267 homicidios. Y nosotros veníamos en un modelo de país de cerca de 200 más o menos, y a partir de ahí él no lo pudo bajar. O sea, lo mantuvo en esa línea y este año pasado creció un poco, en 6 más que el año anterior. Pero si siguiera con este ritmo va a ser terrible a fin de año. Esperemos que no. Pero a este ritmo terminamos arriba de los 350. Por eso va a ser un disparate. Pero lo que sí tenemos que tener presente también es que como sociedad nosotros tenemos que ser mucho más prudentes también en el análisis, que en las redes lo vemos. Y lamentablemente voy a usar un término que no es de mi agrado, pero que lo usa la mayoría de la población. Bueno, se mataron, uno menos entre ellos, un pichi menos. ¿Sabe qué le iba a preguntar sobre eso? Y sobre esa percepción que hay de es tristísimo. Es tristísimo, ¿por qué? Porque hubo una jueza que lo dijo, son homicidios de segunda categoría, por la intensidad de la investigación, porque yo creo que desmotiva hasta el propio personal. ¿Para qué lo voy a investigar si en realidad era con lo que me estaba enfrentando, la situación conflicto? Por más que no se diga, más de uno lo puede pensar. También está el tema de la no denuncia de este caso, que no es una no denuncia por no pensar que pueda llegar a tener algún resultado de la investigación, sino la no denuncia porque si estoy involucrado en algo, no van a decir. No voy a querer es que denunciar. No conviene que la policía esté cerca. Refleja hoy una nota del diario El Observador que en algunos casos ni siquiera quieren decir los nombres. No, nada. Son heridos de bala y ni siquiera quieren decir cómo se llaman para... O sea, ya no hablemos de denunciar. Sí. Ni siquiera quieren decir cómo se llaman. Por las consecuencias que puede tener, por los rebotes que puede tener, por lo que puede pasar en el barrio, por lo que puede pasar en la noche. Entonces ahí tenemos un montón de población uruguaya que está en un riesgo muy importante más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, si uno tiene un equipo de altísima especialización en esos temas, uno lo que lograría es desbaratar bandas. Ahora, si no lo investigamos con esa intensidad y tenemos dificultades para llegar a la información, esto se va a sostener. Y va a cambiar de barrio, va a mutar el tipo de delito, vamos a sacar el dinero de las calles y van a ir a los centros de recaudación barriales, a las empresas de seguridad, todo esto que nos está pasando, a los cajeros, volándolos, porque van a ir a donde está la plata. O sea, eso, el delincuente le va a buscar la vuelta o va a seguir siendo delincuente. Es muy difícil variar esa lógica de vida cuando en realidad, y en estas fechas más, porque las fiestas tuvieron que hacerse su aguinaldo, tuvieron que hacerse su fin de año, tuvieron que hacerse sus reyes, turismo, se aprovecha. Es como que el mercado da una oportunidad para el delincuente, digo, y eso uno también tiene que ponerlo en la maquinita de la discusión, sobre la mesa y en un marco de labor. Usted dice que de alguna manera, no sé si el fenómeno específico de los cajeros, pero esto de los asaltos a las remesas... Sí. Era previsible al momento de que cada vez hay menos plata circulando en los comercios. Claro, y aparte no reditúa el arrebato a una persona adulta mayor, cuando yo me puedo llevar 2 millones, 3 millones en un solo golpe y en 10 minutos. ¿Y no hay cierta sensación de impunidad en el sentido de... Hemos visto la situación de los cajeros automáticos, no se le pudo encontrar solución. Pero hay soluciones. Bueno, pero van a tener que gastar los bancos. Comprar un cajero con un dispositivo que ante este tipo de eventos los manche con tinta. Y vos decís, y bueno, sí, pero hay que comprar el aparato. En otros países se usa. Bueno, hay que ponerlo. ¿Por qué los grandes establecimientos no tienen zonas adecuadas para estacionar los blindados? ¿Por qué tenemos un blindado con un autito de morondanga circulando atrás de un blindado donde esa gente va regalada totalmente? Pobres guardias de seguridad. Y uno dice, y bueno, pero estamos acostumbrados a verlo, no lo discutimos. Nunca nos podemos pasar a pensar ni siquiera que el blindado no puede parar en la puerta del supermercado donde ingresa la gente y sale. Y les digo más a todas las empresas de seguridad. No tienen inteligencia operativa. Van a llevar $700.000 a un establecimiento y no fueron un ratito antes para ver si habían autos estacionados inadecuadamente. Pero el Ministerio del Interior le va a sacar la guardia policial al Banco República. Y yo creo que hay cosas que hay que mejorar, o que las empresas de seguridad tengan que verificar primero para después llamar a la policía. Y yo creo que la Guardia de Seguridad del país se transforma en ojos y oídos de la seguridad pública, de la que tiene por obligación constitucional el Ministerio del Interior. Y bueno, ahí hay que armonizar. Pero también tenemos que jerarquizar al funcionario que está en las empresas de seguridad, que está regalado, que sufre esa realidad. Pero pensate creo que fue el de Sayao, donde la señora que estaba sentada en el auto y la pobre señora que iba cruzando la cebra estaban en el medio de un tiroteo. Y eso lo vemos todos los días cuando vamos a pagar a cualquier, vamos a pagar la luz, el agua,
tenés que estar analizando si hay mucha gente, poca, ver el entorno, ver si voy a pagar, no voy a pagar, porque hasta te genera esa sensación de posibilidad de estar ahí. Es terrible. Sí, sí, lo que me queda claro, y en realidad parece, por lo menos con sus respuestas, hay no sé si hablar de un nivel de improvisación, pero cuanto menos de falta de previsión. Yo creo que sí, lo que pasa es que cuando no hay autocrítica, y en esto, ojo que uno lo ha propuesto públicamente, lo hemos propuesto por escrito, le ha llegado a las autoridades, lo hemos manejado, lo manejan unos cuantos legisladores de varios partidos, algunos más comprometidos que otros. Yo creo que es hora de asumir que como estamos hoy, cuesta, y te lo cierro con algo que me parece trascendente, los ingresos de la Policía Nacional. Hoy por hoy se le está requiriendo al postulante para ser policía lo mismo que se le requiere a un ciudadano para el porte y tenencia de armas. Hemos llegado a la mínima expresión, falta que en el próximo llamado le preguntemos de qué cuadro es. Digo, o sea, es terrible el desmerecimiento a la selección del personal. ¿Pero es el desmerecimiento o es que cantidad por sobre la por gente sobre la reclama calidad? más policía y la gente no quiere ser policía? Y que los Exacto. salarios ya no marcan una diferencia con el resto del mercado laboral. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Pero ¿sabes lo que precisamos ahí? Mejorar la gestión. Si vos estás a cargo de la gestión de seguridad, si a mí me toca gestionar la seguridad, yo tengo que estar un paso adelante, tengo que pensar en calidad, tengo que pensar en que este sueldo quizás, por más que haya aumentado, que es real, pero hay que ponerlo en el contexto también, merece otro tipo de mirada. Decir, bueno, ¿qué tipo de policía? Cuando uno dice policía elite, que hace un ratito tú lo decías, habitualmente pensamos en la Guardia Republicana. La policía científica es de elite. La policía de caminera, actualmente de tránsito, es de élite. El que se dedica al patrullaje efectivo es de élite. Nosotros tenemos que jerarquizar el modelo policial. No es el que tiene un arma de alto poder y es un francotirador de lujo. Nosotros tenemos que pensar en una policía que esté por encima del nivel, y eso implica el cuidado del punto de vista humano, de su familia, dónde vive, cuánto gana, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las condiciones de preparación permanente. Y no puede ser. Hay que estar del otro lado, decir, de afuera es fácil decirlo, hacerlo es difícil, y también es verdad que el estado en el cual estaba la policía hace 10, 15 años era peor en condiciones del que tiene ahora. Mejoró, pero tiene que ver también con el compromiso que nosotros... A ver, un policía, para que pueda trabajar adecuadamente... A mí me dicen, ¿qué medida tomarías vos si fueras ministro del Interior como primera medida? Yo lo digo un poco en broma, un poco en serio. Yo elimino para el personal ejecutivo el reloj biométrico. Me acuerdo que un colega tuyo me decía, bueno, pero todas las empresas lo tienen. Yo tengo que trabajar en la confianza del policía. Porque al policía a veces le tenés que decir, quédese, mi amigo, se anima, tenemos que ir a marcar una casa, que mañana vamos a hacer un allanamiento. Tenemos que ver todos los criterios de seguridad que vamos a aplicar. Y el policía pobre va a tener que llamar a su familia y decirle, hoy no voy a cenar. Suspender quizás un trabajo que tenía extra, quedarse, hacer al otro día todo el procedimiento, cumplir con todos los requerimientos que la justicia pide, y de repente 2 días está trabajando. Yo tengo que darle al comisario la confianza que le diga a ese policía, mañana no vengas. Eso me pasaba a mí. Y te lo digo y uno lo siente intensamente, porque era lo que disfrutabas. No puede ser un policía que sea simplemente un trabajito, tiene que ser vocacional, y ahí es donde tenemos que apuntar. Robert Parrado, le agradecemos su presencia, como siempre un placer, y bueno, nada, ojalá haya servido. Un gusto haber compartido este ratito contigo. Y volveremos a conversar. Si Dios quiere. Obviamente. La pausa y seguimos con muchas más noticias.